Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto ver caras nuevas cada mes. En esta ocasión tenemos la presentación, nuestro primer seminario del año, lo cual nos da mucho gusto ya por 5 años consecutivos. Y tenemos a la doctora Wendy Marisol Torres Avilés, originaria de la ciudad de Mérida, licenciada en Biología por el Instituto Tecnológico de Concal, donde se graduó con mención honorífica. En 2010 se graduó de maestría en Ciencias Biológicas en el CICI, que todos conocen. Como parte de sus estudios de maestría, realizó una estancia de investigación en el Jardín Botánico Nacional en República Dominicana. Entre 2010 y 2012 estuvo trabajando como investigadora asociada en el proyecto de conservación ex situ y fortalecimiento del uso de las plantas medicinales yucatecas, coordinado este trabajo por la doctora Marta Méndez González, que me consta que hicieron un gran trabajo en esos años, y este fue un proyecto financiado por FONEX, por CONACYT y Gobierno del Estado. En 2017 finalizó su doctorado en etnobiología y conservación de la naturaleza en la Universidad Federal Rural de Pernambuco, en Brasil. Fue financiado este trabajo por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y también en convenio con la Secretaría de Innovación, Investigación y Educación Superior de Yucatán. Durante su doctorado formó parte del Laboratorio de Ecología y Evolución de Sistemas Socioecológicos, coordinado por el doctor Ulises Paulino de Alburquerque, así se llama el señor, el doctor. En 2017 también realizó una estancia en el Banco de Germoplasma del CICI en el Parque Científico. Fue una gran colaboración muy importante para la organización de la colección de plantas medicinales en el banco. A lo largo de su formación académica, la doctora Wendy ha participado en la publicación de 8 artículos científicos, un libro, 5 capítulos de libro y 6 materiales de difusión para comunidades rurales. Sus productos de investigación han sido presentados en congresos internacionales y nacionales y actualmente imparte clases en medicina tradicional y alternativa en la Universidad Marista de Mérida. Colabora en el programa de investigación aplicada a la medicina popular del Caribe, que por sus siglas es TRAMIL. Es un proyecto desarrollado en 29 países y territorios de la cuenca del Caribe. Este proyecto está en paralelo trabajando con asociaciones civiles, Pencil and Seeds, enfocados a estudiar, difundir y conservar la diversidad natural y cultural. Adelante, Wendy. Bueno, pues muy buenas tardes, gracias por la presentación. Bueno, lo que voy a presentar hoy es lo que fue mi trabajo de tesis de doctorado en Brasil. Fue coorientado por el doctor Ulises Paulino de Alburquerque y coorientado por la doctora Patricia Muñiz de Medeiros. Bien, este trabajo trata de entender el papel del género en el conocimiento de las plantas medicinales en la resiliencia de los sistemas médicos locales. Para entender este fenómeno, nosotros lo analizamos bajo 3 vertientes, ¿no? La primera es hacer una revisión sistemática y metaanálisis para ver cómo se comporta esto a diferentes escalas, a nivel país, a nivel continente y a nivel global, ¿no? Y en la segunda vertiente fue analizarlo de cuáles son los factores que pueden interferir en la estructura y función de este sistema con relación al género, y una tercera vertiente, cómo el rol social del género puede interferir en la variación del conocimiento, ¿no? Antes de entrar en las 3 vertientes, es importante entender que nosotros lo analizamos bajo un sistema socioecológico. Un sistema socioecológico es la relación entre un sistema ecológico y un sistema social, ¿no? Y donde no hay un límite entre estos dos sistemas para poder entender el uso de los recursos naturales en las comunidades, ¿no? Bien, se ha llevado a entender que para que un sistema socioecológico se mantenga es importante entender la capacidad del sistema ecológico y su capacidad para soportar tanto el sistema social como el sistema económico, ¿no?
Y para llegar a entender esto es necesario realizar estudios que contribuyan a entender el feedback y la dinámica entre el sistema ecológico y el sistema social. Bueno, estos sistemas se ven expuestos a diferentes cambios, ¿no? Entonces eso ha generado modificaciones en la estructura y función de estos sistemas. De esa forma se ha llegado a entender o a explicar esos cambios a través de la resiliencia de este sistema. Los sistemas médicos locales son un claro ejemplo de un sistema socioecológico, ya que en él se ve la interacción entre el conocimiento de los recursos utilizados y la estructura social para poder llegar al uso de un recurso para tratar determinada enfermedad. Entonces, un sistema médico local está formado por un cuerpo de conocimientos y prácticas que personas de un grupo detienen acerca de tratar de enfermedades, sus causas, sus síntomas y un conjunto de estrategias de tratamientos, ¿no? Esos sistemas son dinámicos, ¿no? Y eso lo que vemos actualmente es un producto de procesos de cambios sociales y deterioro ambiental, ya sea por regulación de los ecosistemas, ¿no? Entonces, esos disturbios pueden generar afectaciones a la resiliencia de estos sistemas médicos, ¿no? Entonces, ¿qué se puede entender como resiliencia? Es la capacidad que un sistema tiene para absorber una eventual perturbación, reorganizando sus funciones, estructura y mantener su identidad. Bueno, algunos estudios que se han enfocado a estudiar la resiliencia de los sistemas médicos utilizando el recurso planta, se han enfocado y han mencionado que una forma de estudiar la resiliencia de los sistemas médicos es a través de la redundancia utilitaria desde el punto de vista funcional y la transmisión del conocimiento. Esto nos va a ayudar a entender la resiliencia de los sistemas médicos. Sin embargo, esos estudios que se han hecho básicamente se han enfocado a analizar el sistema desde el punto de vista global. No se han centrado en analizar la resiliencia de ese sistema a través de diferentes factores que son importantes, en este caso el género, ¿no? Ya se ha reportado que el género tiene una influencia tanto en la variación intra o intercultural del conocimiento. Bien, desde el punto de vista funcional, la redundancia en los sistemas médicos se puede entender, por ejemplo, en el caso del repertorio que se tiene de plantas para un determinado padecimiento. Mientras más plantas tenga un sistema para el uso de un padecimiento, eso quiere decir que va a tener más redundancia utilitaria, por ende va a tener mayor mantenimiento del sistema, porque si una de estas plantas sale del sistema o se le olvida, por ejemplo, al que posee el conocimiento, las otras plantas del repertorio van a tener la función de poder tratar esa enfermedad. Desde el punto de vista de la transmisión del conocimiento es muy importante porque, por ejemplo, si una persona solo posee el conocimiento, cuando esta persona se sale del sistema, prácticamente puede perderse toda la información. A diferencia si a muchas personas se les transmite el conocimiento. Bien. Con relación al género, pues se ha visto que se ha documentado estudios que el género tiene una función importante en la variación del conocimiento. De hecho, muchos estudios han mostrado que tiene una variación intracultural e intercultural. Y que, por ejemplo, siempre muchos de los estudios direccionan que la información o el contenido de información con relación a los sistemas médicos locales, las mujeres son las que poseen ese conocimiento porque son las amas de casa, porque tienen la responsabilidad del cuidado de la familia, diagnostican y hacen la implementación de los primeros tratamientos. Entonces ellas son las que detienen el conocimiento, ¿no? Y estudios enobotánicos, muchos estudios enobotánicos han mostrado esas evidencias, ¿no? Que las mujeres son las que detienen ese conocimiento. Entonces, si es así, podemos decir que el género tiene una función importante en la estructura de los sistemas médicos locales, ¿no? Entonces, se espera que si tiene una función importante, es de creer, ¿no?, que es importante, en ese caso la mujer sería la importante para la resiliencia del sistema. Y bajo este punto de vista nosotros
nos planteamos como objetivo general identificar si existen diferencias entre géneros en relación a la estructura y función del conocimiento de las plantas medicinales y cómo estos pueden contribuir en la resiliencia de los sistemas médicos locales. Y en nuestra primera vertiente, pues nosotros analizamos si existe un patrón de conocimiento de plantas medicinales entre hombres y mujeres a diferentes escalas, como les comenté al inicio, a nivel de país, continente y global. Y una segunda vertiente es analizar la influencia del género en la resiliencia de los sistemas médicos locales, considerando la composición florística, la redundancia utilitaria y la transmisión del conocimiento. Y en la tercera vertiente es analizar si la dinámica del rol social de cada género en el núcleo familiar influye en la variación del conocimiento de plantas medicinales entre géneros. Bien, para llevar a cabo nuestra primera vertiente, nosotros lo que hicimos es analizar hipotetizamos que las mujeres poseen un mayor conocimiento de plantas medicinales, a diferencia de que los hombres a diferentes escalas, ¿no? Entonces, para llevar a cabo esta vertiente, desarrollarla, lo que hicimos nosotros es realizar una revisión sistemática y metaanálisis. Esta revisión sistemática consistió en consultar 4 bases de datos con 14 palabras llave. Esas bases de datos eran Scopus, Web Science, y las otras dos no me acuerdo, Elsevier y varias otras, ¿no? También consultamos 7 revistas, entre ellas Journal of Pharmacology, Ethnobotany and Ethnopharmacology, todas las vinculadas con estudios etnobiológicos, ¿no? Y también se consultaron las referencias de cada uno de los artículos donde se citaban estudios hechos realizados para la comparación del conocimiento entre hombres y mujeres. Se establecieron criterios de inclusión, ¿no? Se incluyeron aquellos artículos que presentaban el total de especies conocidas entre hombres y mujeres, y también aquellos estudios que analizaban las categorías de uso, pero solo agarramos la parte de la comparación en el uso de las plantas medicinales. Los criterios de exclusión fue aquellos estudios que analizaban la diferencia del conocimiento por relación a un índice de diversidad, ya que muchas veces solo muestran el índice de diversidad y no se sabe el total de conocimiento entre hombres y mujeres, ¿no? Y también se excluyeron la comparación entre especialistas, ¿no? O sea, porque los especialistas no se toman en cuenta porque ellos poseen un conocimiento más especializado a diferencia del conocimiento a nivel comunitario, ¿no? Y sobre aquellos estudios que solo reportaban si usan o no usan, o si les gustaría o no utilizar plantas medicinales. Y establecimos 3 grados de riesgo de error, bajo, moderado y alto. En ese caso está relacionado con el número de muestra, ¿no? Si es representativa la muestra del estudio, ¿no? Y se considera el número de comunidades en relación al estudio, es decir, si en un estudio habían analizado 2 comunidades, cada comunidad se utilizó como entrada, ¿no? Y pues los niveles que se analizaron a escala global, continente y país. Bueno, se realizaron 3 tipos de metaanálisis. Para el primer metaanálisis simple se consideró solo si la información de los artículos que mencionaban si la mujer conocía más o la mujer conocía menos. Ahí está el portugués ahí. Y en la metaanálisis 2, que es el conteo de votos, eso si era significativo para hombres y si era significativo para mujeres. Y en la metaanálisis tamaño del efecto, aquí ya se hace un tipo de análisis diferente porque es lo que se considera es el valor estadístico que se obtiene al momento del análisis, y eso se analiza para ver hacia qué dirección va, ¿no? En los primeros 2 se utilizó una prueba chi cuadrada para ver las diferencias y una prueba exacta de Fisher. En el segundo se hizo un modelo de efectos aleatorios y en el tercero un modelo de efectos mixtos utilizando el programa R. Bueno, los resultados que obtenimos es que identificamos 577 artículos que hacían comparación de género y vimos que identificamos 295 citas, ¿no? Y de esas 200 se quitaron los duplicados, 619. Con relación a los criterios de exclusión, obtuvimos 253. De esos 253 realizamos un chequeo ya más profundo, entonces obtuvimos 195, y al final con relación a
análisis que se hicieron, nos quedamos con 61 estudios que fueron analizados dentro del estudio, ¿no? Entonces, para el análisis de conteo simple se analizaron 56 artículos, para el conteo de votos 45, para el tamaño del efecto 21. Bueno, a nivel global analizamos 26 países, 4 continentes, y a nivel de país, solo 2 países, Brasil y Etiopía, porque son los que tuvieron mayor de 5 estudios realizados. Los riesgos de error, bueno, pues el 86% de los trabajos seleccionados muestran un riesgo de error del 86%, es decir, la mayoría de esos no mostraban una muestra significativa, ¿no?, para llevar a cabo su estudio. Y 6 un riesgo moderado y 8 un bajo. Bien, con relación a los resultados, a nivel global vimos que no existen diferencias significativas en el conocimiento entre hombres y mujeres. A nivel de continente sí, con relación al conteo simple, vimos que las mujeres conocen más. A nivel de país, vimos que en el caso de Brasil, el 92% a nivel del conteo simple, las mujeres conocen más, y en Etiopía los hombres. En el conteo de votos vemos que en los estudios de Brasil no existen diferencias significativas, y en el estudio de Etiopía sí, los hombres conocen más. Bueno, pues nuestra hipótesis no es acertada, ¿no? O sea, las mujeres no conocen más con relación a todo ese análisis, no conocen más, ¿no?, el conocimiento de las plantas medicinales. Qué triste. Entonces, bueno, para poder analizar esto, nosotros podemos ver que eso puede ser relacionado con la heterogeneidad de estrategias de división del trabajo. En algunos grupos, la estrategia de división del trabajo puede estar relacionado, por ejemplo, se direcciona más hacia el hombre, ¿no? En el caso, pues, en otras comunidades más para las mujeres, y hay comunidades donde no se toma importancia, ¿no? Tanto hombres como mujeres pueden realizar y obtener el conocimiento, ¿no?, de la misma forma. Bien, estudios han mostrado que existen factores que direccionan la variación del conocimiento en relación a las plantas medicinales entre géneros. Puede ser la biología del ser humano, la cultura, el ambiente, las redes sociales, estado civil. Todos estos factores pueden estar interfiriendo en esa heterogeneidad que vimos, ¿no?, en esa variación que les mostré. Sin embargo, estos factores no han sido analizados. Bueno, las limitaciones de este estudio, de esta parte del estudio, es que faltan más estudios diferentes en diferentes países, ¿no? Porque como pudimos ver, solo existían 2, ¿no?, en el caso de Brasil y Etiopía. Existe una baja diversidad de grupos de investigación que realizan estudios de género. Normalmente siempre publicaban los mismos grupos. Falta información de las pruebas estadísticas, así como informaciones de selección de la muestra. Los estudios normalmente no reportan ese valor estadístico, que es importante para hacer un metaanálisis con mayor rigurosidad, ¿no? La información de las específicas de las comunidades, por ejemplo, no te dicen si es una comunidad indígena, no indígena, rural, ¿no?, su tipo de subsistencia de la comunidad. O sea, realmente esa información que era necesaria para dar mayores interpretaciones, ¿no? Solo el 34% de los estudios presentan información para realizar, los que les comentaba, el metaanálisis del tamaño del efecto, que es un metaanálisis con mayor confianza. Y en conclusión, podemos decir que el conocimiento de las plantas medicinales entre géneros a nivel global es disruptivo, así como a nivel continente, es decir, y a nivel local, en un país puede existir un padrón, como vimos en los 2 países, ¿no? Como a nivel global puede no haber diferencias, a nivel ¿cómo se llama?, de continente no hay diferencias, pero a nivel más específico sí, ¿no?, puede haber diferencias, y sí se perciben las diferencias, ¿no? Bueno, en la segunda vertiente, con base en eso que observábamos, que en el caso de Brasil las mujeres eran las que conocían más, pues entonces seguimos la misma línea, ¿no?, en el hecho de que, pues, si pensamos desde el punto de vista estructural y funcional del sistema, pues podemos decir
que en Brasil pues las mujeres poseen mayor conocimiento en relación a las plantas de medicinales a diferencia que los hombres, ¿no? Y que las mujeres poseen un mayor conocimiento de unidades de información a diferencia que los hombres. Desde el punto de vista funcional, las mujeres presentan un mayor conocimiento de padecimientos asociados a las plantas, ¿no? Y presentan mayores padecimientos que tienen una redundancia utilitaria. En relación a la transmisión, pues esperaría que también que las mujeres presenten más modelos de transmisión del conocimiento, ¿no? Y que el conocimiento sea más transmitido entre mujeres que entre hombres, y que exista una mayor compartición, o sea, que se comparta más el conocimiento entre mujeres que entre hombres. Bien, para llevar a cabo esta parte del estudio, lo que hicimos es estudiar un caso, que es el caso de la comunidad indígena Junió. Es una comunidad indígena de Brasil, del nordeste de Brasil, que aún mantiene su lengua indígena, es el yaté, y también son bilingües, hablan portugués. Esta comunidad indígena posee aún una carga cultural muy fuerte, ya que aún llevan a cabo su ritual sagrado Uricuri, que es un ritual que ellos realizan todos los años, desde septiembre hasta diciembre, y donde ellos se aíslan. O sea, ellos tienen dos comunidades, una aldea sede y una aldea donde migran, y que para ellos es muy importante, ¿no? Esa parte de continuar con su ritual, porque eso los mantiene, ellos dicen que eso los mantiene, eso mantiene su cultura y eso mantiene su espíritu de indios, ¿no? Hay muy importante que ellos, aun que mantengan su cultura, sus tradiciones desde la parte del punto de vista cultural, también tienen un sistema de salud y alópata, al que tienen acceso. Y para llevar a cabo esta investigación en esta área fue necesario tener autorización del Comité de Ética de Investigación en Brasil y de la Comisión Nacional de Ética de Investigación, así como del Consejo Nacional de Investigación, del Instituto Patrimonio Histórico y Artístico Nacional y de la Fundación Nacional del Indio. Realmente trabajar con indio ahí en Brasil es complicado, ¿no? Bien, bueno, para este estudio obtuvimos del total de personas registradas en el sector salud, que son 3.430, seleccionamos una muestra representativa del 95%, que eso sería 563 casados, ¿no? De los 563 casados, utilizamos una muestra del 95%, que fue 229 casados. De estos, el 14% no aceptó trabajar en la investigación, y en total entrevistamos a 198 casados, que en total fueron 396 personas. Bien, se realizaron entrevistas semiestructuradas, obtuvimos información sobre las plantas medicinales, los padecimientos y el modelo de transmisión. Se realizaron colectas botánicas para identificar los recursos que ellos reportaron. Para analizar la parte de la estructura, analizamos el total de plantas y unidades de información que ellos mencionaban. Unidades de información le llevamos a lo que es el vínculo de la planta y el uso, ¿no? Esa es una unidad de información. En la casa de la función, analizamos el total de padecimientos y la redundancia utilitaria. Para la redundancia utilitaria nosotros analizamos padecimientos en común, padecimientos exclusivos de las mujeres y padecimientos exclusivos de los hombres, que tanto sabían ambos. Y para este análisis se utilizó la prueba Paulson Mann-Miller. En el caso de la transmisión del conocimiento, analizamos modelos de transmisión, la dirección de la transmisión, es decir, los modelos por los cuales los géneros aprendían, es decir, si era su mamá, su papá, sus hermanos, ¿no? Esos son los modelos de transmisión. Y en relación a cómo se comparten ese conocimiento, pues analizamos unidades de información, los padecimientos de los hombres, los padecimientos de las mujeres y padecimientos de forma general. Para analizar la parte de
cómo se comparte, se utilizó la prueba de varianza Wilcoxon-Watley y se utilizó el programa EPE. Bueno, en este estudio nosotros obtuvimos el conocimiento de 232 plantas medicinales en la comunidad indígena, de las cuales 6 se llegaron a describir solo a nivel género y 113 a nivel de especies. Se reconocieron 322 padecimientos y 1833 unidades de información, es decir, 1833 padecimiento planta, ¿no? Bueno, con nuestros resultados con relación a la estructura, nosotros obtuvimos que el conocimiento de las plantas, los hombres conocen más. Los hombres tienen un mayor conocimiento de plantas medicinales a diferencia de los hombres en la comunidad indígena conmigo. Con relación a las unidades de información, también los hombres tienen mayor conocimiento a diferencia de las mujeres. Con relación a la función, el conocimiento de padecimientos, los hombres poseen un mayor conocimiento. En relación a la redundancia utilitaria, de forma general, los hombres conocen más. En relación a los padecimientos son exclusivos de hombres o de mujeres, no existen diferencias significativas. Tanto hombres como mujeres poseen conocimiento para tratar hombres como para tratar enfermedades de mujeres. Bien, pues nuestra hipótesis pues no fue aceptada, o sea, la mujer no tiene una función y una estructura, no cumple una función y una estructura importante dentro del sistema médico tradicional de los Funió. Y esto nos lleva a reflexionar que la variación del conocimiento con relación al género no solo se debe de basar en relación a la estructura, ¿no? Como vimos en el caso de los padecimientos en relación a si son específicos de hombre o específicos de mujer, vemos que no existen diferencias. Entonces puede ser que existen otros factores que pueden estar influenciando en esa variación. Por eso se propone que la variación del conocimiento con relación al género tiene que ser visto desde su punto de vista estructural, pero con un enfoque multifactorial, ¿no? Y que esto nos lleve a entender desde un punto de vista más sistémico los sistemas médicos tradicionales o locales. Con relación a los modelos de transmisión, no existen diferencias significativas, es decir, tanto hombres como mujeres aprenden de diferentes modelos, es decir, de su mamá, de su padre, de sus abuelos, de sus cuñados, de sus primos, ¿no? Bueno, pues esto nos muestra que pues, las mujeres como responsables del cuidado de la familia están expuestas a mayor número de eventos de enfermedades, ¿no? Y eso nos haría esperar que ellas recurrirían a mayor modelos de aprendizaje, es decir, voy a ir con mi vecina, voy a ir, ¿no? Con esa estrategia de buscar, esa estrategia para buscar información como tratar un padecimiento, eso se esperaría que la mujer posea un mayor número de modelos, pero en este caso no se observa. Esto puede estar relacionado en que como eran casados, los dos se presentaban, o sea, en las mismas situaciones, ¿no? Los dos tenían la misma experiencia cuando se presentaba una enfermedad en la casa, ¿no? Y eso puede estar relacionado pues que trabajamos con informantes que eran casados, ¿no? Es una explicación. En la casa, la dirección del conocimiento, tanto hombres como mujeres pasan ese conocimiento entre hombres y mujeres. Por lo que, bueno, esto nos da como una idea, por ejemplo, en lo que explica Henry G. Brush, en el sentido de que los modelos de aprendizaje van en relación a el futuro papel que va a tener la persona dentro de la sociedad. Es decir, los niños siempre van a aprender de los padres porque es como que el espejo, ¿no? Desde aquel género, y las mujeres de las madres porque es el reflejo de ese género que van a tener, es el papel que van a tener dentro de la sociedad. Con relación al conocimiento que comparten, en relación a las unidades de información, vemos que las mujeres comparten más el conocimiento que los hombres, ¿no? Y eso es muy importante porque eso contribuye a la función del sistema.
Sin embargo, en relación a la transmisión de padecimientos exclusivos de hombres y mujeres y padecimientos de forma general, no existen diferencias significativas. Por lo que podemos decir que la mujer tiene un importante papel en el mantenimiento del sistema con relación a cómo ella transmite más ese conocimiento que el hombre. Eso puede ser puede estar relacionado con factores como la socialización desde el punto de vista psicológico, ¿no? Los hombres, pues, desde el punto de vista psicológico, ellos reaccionan de forma con más timidez ante situaciones más complicadas, a diferencia de las mujeres que tienen más habilidades psicológicamente para reaccionar a diferentes situaciones de una forma más rápida, está relacionada a la estructura de su sistema. Por lo que tiene más autonomía en la gestión de problemas de salud. Y eso nos lleva a las características psicológicas de cada género, ¿no? Bueno, podemos concluir en esta vertiente que considerando nuestros resultados de forma general, sugerimos que en los sistemas médicos locales los hombres pueden tener una mayor contribución para la resiliencia del sistema, porque ellos fornecen un mayor conocimiento en la estructura y en la función. No en tanto, desde el punto de vista sistémico, las mujeres tienen una importante contribución en la funcionalidad del sistema, una vez que socializan más los conocimientos que los hombres, por lo tanto contribuyen más en el mantenimiento de las funciones. Sin embargo, ambos géneros contribuyen para la funcionalidad del sistema y la flexibilidad que necesita para su resiliencia a las perturbaciones, por lo que para analizar las diferencias entre géneros dentro de un sistema médico local, es importante observar los resultados desde un punto de vista sistémico, estructural, de forma de una estructura, función y funcionalidad. No es solo decir, mujer conoce más, basándonos solo del total de especies conocidas por hombres y mujeres. Y en esta tercera vertiente, nosotros analizamos 4 objetivos con base en lo que se ha manifestado en estos estudios que hacen esa comparación de género. Siempre asocian esa variación de conocimiento al rol, al papel social, al rol que tiene la mujer y el hombre dentro de la sociedad, ¿no? Y para eso nos planteamos como objetivo si el rol social que cada género desempeña en la sociedad influye en la variación del conocimiento, si la fuente de obtención de recursos varía con relación al rol social de cada género. El papel social de cada género influye en la diversidad de modelos a los cuales se aplican los tratamientos con plantas medicinales. Si el rol social de cada género se relaciona con la variación al preferir usar una planta medicinal o un remedio de farmacia, ¿no? O sea, cómo el papel que tiene el hombre y la mujer dentro del núcleo familiar puede estar generando variación en el conocimiento de plantas medicinales dentro del sistema. Y para eso nosotros seleccionamos como estudio de caso la comunidad indígena Funío, nuevamente, utilizando los mismos criterios que el anterior de selección de los informantes. Se realizaron las entrevistas semiestructurales y se analizaron las informaciones sobre las plantas medicinales, el rol social que cada género tiene dentro del núcleo familiar, modelos en los que se aplica el tratamiento, ¿no? Si sean sus hijos, sus hermanos, sus vecinas, su mamá, su papá, fuentes de obtención de recursos, ¿no? Si aprendía más de sus fuentes de obtención de recursos, es sobre si eran en quintales o traspatios o eran obtenidos por medio de la vegetación primaria, ¿no? Y preferencia en el uso de plantas medicinales o remedios de casa, o sea, si preferían utilizar las plantas o el remedio de la farmacia o ambos, ¿no? Para eso lo primero que hicimos fue clasificar los roles sociales dentro de los hombres como de las mujeres, ¿no? Y los que están marcados con rojo fueron los que no fueron analizados porque solo tenían un informante. Entonces, para que no genere ruido en los análisis, fueron eliminados. Para analizar los datos del rol social y el conocimiento, utilizamos, lo analizamos en dos sentidos, ¿no? Con relación al rol social en común y con relación a todos los roles sociales, ¿no? O
sea, solo comparando aquellos roles sociales que compartían y de forma general. Y para eso se utilizaron las pruebas de Mann-Whitney y Kruskal-Wallis. Para analizar el rol social y fuente de obtención de recursos, se utilizó una vez de Kruskal-Wallis y un a posteriori. Para analizar el rol social y modelos de aplicación, se utilizó la prueba Kruskal-Wallis. Y para analizar el rol social y el uso de plantas medicinales y remedios de farmacia, se analizó por medio de proporción. En nuestros resultados con relación a esa variación del conocimiento con relación al rol social, estos son los roles sociales en común, ¿no? Entonces nosotros observamos lo que se obtuvo, que solo existen diferencias significativas. El hombre conoce más cuando el rol social compartido es campo, ¿no? Aquellos hombres que están enfocados más al campo tienen un mayor conocimiento de plantas medicinales. Sin embargo, en los otros que comparten no existen diferencias significativas. Ahora, en la forma de análisis general, con relación al papel social de forma general, al rol social, no existieron diferencias significativas. Y esto nos muestra que aún teniendo un rol social en común, ¿no? Realmente no tienen diferencias significativas, ¿no? Como observamos, solo si era el campo, ¿no? Y eso nos puede llevar a entender que la variación del conocimiento dentro de un sistema médico local con relación al género puede estar enfocado a otros factores, ¿no? Como pueden ser los biosociales, ¿no? Que puede estar relacionado con la fisiología de cada sexo, atributos económicos, la estructura social y consideraciones ecológicas propias, o todo lo que involucra la parte del sistema donde están inseridos esos grupos, ¿no? Con relación al rol social y las fuentes de obtención de recursos, vemos que independientemente del rol social, los hombres conocen más recursos provenientes de la vegetación primaria, o sea, su fuente de obtención es la vegetación primaria. En el caso de las mujeres, dependiendo del rol social, ¿no? Ellas conocen más, bueno, obtienen más recursos de la vegetación primaria que de los traspartes, ¿no? En el caso de las mujeres que son amas de casa y que son amas de casa pero están enfocadas a la cultura, obtienen más recursos de la vegetación primaria. En el caso de las mujeres que son jubiladas o que son estudiadas, pueden obtener recursos ya sea de los traspatios de la vegetación primaria como de la vegetación, sí, de la vegetación primaria y de los traspatios. Eso nos dice que pues el rol social no hay un estereotipo en el hecho de que tanto podemos decir, porque lo que se dice es que las mujeres van a conocer más plantas de los traspatios a diferencia de los hombres, por eso del acceso al recurso, ¿no? En este caso no encontramos eso. La fuente del recurso varía, ¿no? Tanto los hombres como las mujeres tienen acceso, obtienen el recurso desde la vegetación primaria. Esto lo podemos explicar porque en el caso de la comunidad indígena Junío, tienen acceso a los recursos. O sea, ellos no están distantes de los recursos. Entonces, tantos hombres como mujeres pueden ir y colectar su planta para atender su problema de salud. Además que cuando ellos migran hacia su otra aldea, ellos pueden, su otra aldea está más cerca de los recursos. ¿Y por qué ellos no tienen, en el caso de las mujeres no tienen esa opción de los traspatios, y si lo tienen muy reducido? Es porque allí en esa comunidad hay una escasez de agua, entonces no tienen la posibilidad de estructurar un traspatio, ¿no? Entonces prácticamente el recurso que ellos tienen disponible se encuentra más frecuente en la habitación primaria. Con relación al rol social, el número de modelos a los cuales son administrados los tratamientos de plantas medicinales, en el caso de los jubilados, ellos sí le aplican el tratamiento a más personas, ¿no? A diferencia que los jubilados y los que tienen un rol social de cultura y campo aplican el tratamiento para otras personas, ¿no?
En el caso de las mujeres, no depende de su rol social, o sea, ellas aplican el conocimiento a cualquier persona, o sea, no depende, sea mujer casada o sea relacionada con la cultura o tenga una relación con el campo, ellas aplican el conocimiento a cualquier persona. Bueno, eso lo podemos relacionar también con esa parte psicológica que cada género, ¿no? En realidad cada sexo tiene, ¿no? Si pensamos desde el punto de vista psicológico, ¿no? Esa habilidad que nosotros decíamos que los hombres, bueno, hay un estudio que dice que los hombres tienen menos habilidad para reaccionar ante estas situaciones que las mujeres, ¿no? Según Bunsen y Peterson. Y esto nos lleva a plantear una hipótesis, ¿no? Si las mujeres poseen una mayor socialización frente a eventos negativos, originaría una preocupación en ellas para resolver más rápidamente los problemas de salud de la comunidad. Así, a diferencia de los hombres, que reaccionan con timidez, incómodo frente a situaciones sociales, ¿no? O sea, realmente si nosotros adaptamos el modelo que señala Bunsen y Peterson, eso esperaríamos que las mujeres frente a ese modelo, ellas actuarían mucho más fácil a esos momentos negativos, ¿no? Como serían en casos de enfermedad, casos de destrucción y todo. Entonces ellas tenían como que esa habilidad para reaccionar. En el caso de los hombres, ¿no? Que vimos que ellos le aplican el conocimiento, si son hombres que se dedican a la cultura y al campo, tienen más apertura para ofrecer su servicio y ayudar y aplicar un tratamiento, ¿no? En ese caso, pues podríamos decir, pues la proximidad del recurso los hace como que más sensibles al hecho de que contribuir a la colecta y a la aplicación de tal recurso, ¿no? Bien, con relación al rol social y a preferencia en el uso de plantas y fármacos, nosotros vemos que no existe una relación con relación a los hombres al papel social, ¿no? O sea, tanto los hombres utilizan, independientemente de su rol social, ellos utilizan plantas y fármacos. En el caso de las mujeres, no. O sea, las mujeres que tienen un rol más relacionado con la cultura, ellas utilizan más plantas medicinales, y aquellas mujeres que tienen un grado de estudio o han obtenido estudios optan por los dos, ¿no? Tanto plantas como remedios alopáticos son utilizados. Bien, este uso de los fármacos y de las plantas muestra la intermedicalidad que ha sido observado en el estudio. Realmente ellos se complementan su salud con la medicina alopática, ¿no? Y estudios lo reconocen como intermedicalidad, ¿no? Que es como que la intermedicalidad ha sido considerada como un proceso que diversifica la posibilidad de encontrar la cura de las enfermedades, optimizando el acceso a la salud, lo que puede mediar la resiliencia de los sistemas médicos. En ese sentido, los resultados muestran que ambos géneros pueden contribuir con esa mediación, ¿no? Con esa combinación entre el uso de planta de conocimiento local y biomédico. Bien, podemos de forma general concluir con la vertiente 3, que la dinámica observada en la variación del conocimiento en función al rol social puede explicar la diversidad de patrones en la variación del conocimiento entre géneros, indicando así que la variación del conocimiento con relación al género es multifactorial, por lo que no se puede argumentar la variación del conocimiento con relación al rol social sin antes ser analizado. Es decir, que muchos de los estudios realizados que son etnobotánicos, realmente al momento que justifican esa variación, ellos solo mencionan que es por el rol social, ¿no? O sea, que se debe a que la mujer, como esa relación de tener más proximidad al uso no al uso, sino a la situación de la enfermedad y estar más cerca de la familia, ella puede poseer mayor conocimiento de plantas medicinales. Pero pues este ejemplo nos muestra que no necesariamente. Y con relación a los estudios que vimos anterior, el análisis a diferentes niveles, vemos que no necesariamente la mujer va a conocer más, sino necesitan otros factores interviniendo.
Y de manera general podemos concluir que con base en los resultados obtenidos en cada vertiente podemos concluir que el género desempeña un papel importante en la resiliencia de los sistemas médicos locales, al influir en la estructura, la función y la funcionalidad del sistema. No en tanto, ese papel varía con relación al género debido a la dinámica del rol social de cada género en la sociedad. Vale destacar que esa variación es diferente entre escalas a nivel global, continente y país, ¿no? O sea, realmente no podemos, antes de decir que es con relación al rol social, tenemos que ver, estudiar más a fondo la estructura del sistema, ¿no? Como podemos ver, en el caso muy exclusivo de los FUNIO, los hombres son los que conocen más. En el caso de otros estudios, mismo siendo Brasil, las mujeres conocen más, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la parte de estructura social que tiene cada una de las comunidades, ¿no? Y que muchos de los estudios que hacen, muchos de los trabajos etnobotánicos, no solo señalan por llevar la corriente, realmente tú ves que siempre dicen lo mismo, parece que ya está anotado ahí, ¿no? Pero pues no hacen un análisis, o al menos decir, bueno, desde el punto de vista etnográfico, desde el punto de vista del estudio de la comunidad, se puede decir que esta comunidad tiene estas características y tiene esa estructura social, ¿no? Bueno, entonces podemos considerar, ¿no?, que para estudiar género hay que tener en cuenta la variación intra e intercultural, la variación a diferentes escalas, que no existe una unidireccional, que existen muchos factores interfiriendo, y una forma de estudiar el género sería a través del modelo biosocial, que integra varios factores dentro del sistema. Bien, la primera vertiente, que fue a nivel global, ya fue publicada, así como las consideraciones finales del trabajo ya fueron publicados. La segunda vertiente va a ser sometida el próximo mes, ¿no? Y la tercera vertiente va a ser sometida hasta el otro mes, dentro de 2 meses, ¿no? Y pues me queda agradecer que este trabajo solo se llevó a cabo por la beca del CONACYT y en sincronía con la Secretaría de Investigación, el CIES, y también por la Fundación de Amparo y Ciencia y Tecnología del Estado de Pernambuco en Brasil, porque fue quien financió el trabajo de campo. Y también pues agradecer también al Laboratorio de Ecología y Evolución y Sistemas Socioecológicos, que pues es donde yo estuve ahí realizando todos los trabajos y el estudio del doctorado, ¿no? Pues solo me queda pues darles gracias por su tiempo, ¿no? Y cualquier duda, comentario, ¿no?, pues estoy aquí. Pues sí, tenemos suficiente tiempo para preguntas, comentarios o algo que quieran que nos amplíe la doctora. Sí, tengo una duda. Porque pues estaba mencionando toda la parte actual, ¿no? Que ahorita las mujeres o los hombres son los que saben más acerca de cuestiones medicinales, pero no sé si en los papers que se checaron había como que algún tipo de registro histórico, porque por ejemplo aquí en Yucatán está toda la cuestión de los hierbateros, que es conocimiento privilegiado de hombres, que es como que tiene bueno, según tengo entendido, tiene como que origen en la cultura maya más antigua, en donde están los sacerdotes, están los hierbateros, todos ellos, todos estos roles culturales, pero no sé si eso tenga que ver por ejemplo, en la cultura que se vio en Brasil, de que si tal vez ellos tenían ese tipo de clasificación, de que si había personas dedicadas a la medicina, a ver si había personas dedicadas a algún aspecto político, a ver si, como que no sé si, por ejemplo, estabas diciendo que no había muchas justificaciones más allá que el rol de género, pero no sé si tal vez había de ese tipo de mención. Sí, en el caso, por ejemplo, es muy exclusivo de esa comunidad, en el caso de Brasil. Sí hay especialistas de salud en la comunidad indígena. De hecho, ellos son dirigidos por su líder, que es un payé, que les llaman payé. Ese es su líder de ellos espiritual. Y después viene la parte de el médico tradicional, ¿no?
Solo que en este estudio nosotros no analizamos esa parte de los especialistas, ¿no? Terapéuticas de la comunidad. Nosotros trabajamos con la parte más estructural, ¿no? Más, es decir, como que si fuera la parte de atención secundaria, atención primaria a la salud, ¿no? Que es más en el hogar y más en lo que es la comunidad. No nos basamos en los especialistas. De hecho, en el metaanálisis que hicimos no incluimos los estudios que hacían comparación entre los especialistas, ¿no? Para no meter ruido en ese conocimiento que se maneja a nivel comunitario, ¿no? Porque, por ejemplo, sí hay un especialista de salud, pero ¿qué pasa con ese conocimiento que está circulando, ¿no? Que eso es muy importante también, porque existe una figura, pero ¿qué pasa? Como veíamos en la parte de resiliencia, ¿no? O sea, si la información solo está en uno, ¿qué pasa con la información si se pierde este informante, ¿no? O sea, ¿qué se va a mantener? Tal vez va a existir otro médico, ¿no? En el caso del FUNILOC, ellos van a asignar a otro especialista, pero ¿qué pasa con la comunidad, ¿no? O sea, ¿con qué información se está manteniendo? Que es como que si fuera su primera atención, ¿no? Porque no siempre vas a recurrir a un especialista, sino primero te enfermas y dices automedicación, ¿no? O sea, ¿qué tengo a la mano y qué conocimiento poseo? O sea, tengo, ¿no? Es que me lo preguntaba más por si tal vez había alguna tendencia de la cultura a, por ejemplo, a compartir conocimiento hacia la parte de... Sí, entonces se me estaba olvidando responder esa parte. Sí, entonces la comunidad indígena Funlió es muy estereotipada, ¿no? De hecho, en la aldea donde ellos hacen su ritual, hay una clara división entre hombres y mujeres. O sea, los hombres son totalmente llevados a un galpón donde ellos se quedan, y de hecho ellos tienen un árbol sagrado, y ese árbol sagrado solo tiene proximidad los hombres, las mujeres no. Entonces ahí sí ves una marcada, ¿no? Tendencia de que pues ellos no, la mujer no tiene cierto poder dentro de la comunidad hasta cierto punto, ¿no? Y para mí fue muy importante hacer notar que aún ellos no la consideran importante dentro del sistema médico, pero es importante, ¿no? Porque es la que transmite y hace que se mantenga el conocimiento a nivel de la comunidad, ¿no? Ahora, claro, al momento de escribir en la tesis, pues uno escribe así medio tranquilo, porque pues también no quieres ocasionar ruido, porque ellos se quedan con la información, ¿no? Ellos se quedan con la tesis, ¿no? Entonces, sí, se ve esa parte. De hecho, yo tenía la curiosidad, porque otra cosa es que la comunidad indígena Funlió tiene un documento etnográfico, pero ellos dicen que todo lo que se dice ahí no es verdad. Entonces, yo no tuve cómo justificar ciertas cosas, porque ellos no tenemos acceso a esa información. Sí hay esa información, pero ellos dicen, toda la comunidad dice que no es, o sea, todo lo que dice ese libro no es verdad, ¿no? De hecho, ellos detestan a los antropólogos. Sí, si tú llegas y dices que eres antropólogo, no te dejan trabajar, ¿no? O sea, yo realmente fui privilegiada, porque yo les decía, no, pues soy yucateca, y ellos decían, o sea, lo primero que me dijeron, los mayas, ¿no? O sea, tú eres de las nuestras, tú nos entiendes porque tú tienes una cultura, ¿no? Que nos vas a entender. O sea, realmente yo fui privilegiada, ¿no? Y de hecho hasta mis rasgos son muy parecidos, o sea, son parecidos a los de ellos, ¿no? O sea, ellos no tienen pelitos y así, ¿no? Entonces, sí hay eso marcado, ¿no? O sea, de hecho el ritual, o sea, tú no tienes derecho a preguntar sobre el ritual. Si tú preguntas más de 3 veces, o sea, ya te van a ver con mala cara, ¿no? O sea, no hay. Y de hecho nosotros, el trabajo dentro de la aldea fue así de 10 de la mañana a 4 de la tarde, se acabó. No puedes circular por la aldea, porque está prohibido, porque ellos tienen rituales en, creo que martes, jueves, algunas cosas así, y no tienes acceso. Y como en Brasil son muy protegidos, entonces ellos tienen sus propias leyes. Entonces si tú haces algo mal, o sea, ellos tienen el derecho hasta de matarte, y ellos van a estar en lo cierto y tú no. Sí. O sea, no. ¿Sí? Nada más quería, si puedes elaborar un poco más en lo que te refieres a la investigación de campo. Mencionaste algo de que solo podían estar de 10 a 4. ¿Qué otras cosas? ¿Cómo conformaron el equipo? ¿Qué hicieron? ¿Entrevistas, además, observaciones? Un poco, elaborar un poco cómo hicieron el trabajo. ¿Solo fueron entrevistas?
Sí, solo fueron entrevistas. Entonces, el grupo ya había trabajado antes en esa comunidad, ¿no? Y la formación académica de los miembros, ¿cuánta gente era? Nosotros éramos como 5 personas y todos éramos estudiantes de doctorado, solo que todos entramos a trabajar en la comunidad y cada uno veía diferentes cosas, ¿no? Una amiga veía la planta Uricuri, que es una palma. Ella veía la conservación, estudiaba la conservación de la palma y el manejo, ¿no? Y otro chico trabajaba con caza, el otro con artesanías y el otro chico trabajaba también con medicinales, ¿no? Y yo con medicinales pero también. Ulises ya tenía tiempo trabajando allá. Ya tenía, o sea, de hecho creo que su trabajo de él fue en el 2000 o algo así, 2007, algo así, sí, ya tenía bastante tiempo que había trabajado, sí. ¿Y las entrevistas tú solo las hiciste todas? No, entonces había una dinámica de ayuda, ¿no? Entonces ellos me ayudaban y yo ayudaba. O sea, mi primera entrevista fue así complicada porque pues tenía que hablar en portugués. Entonces mi primera entrevista como que no se entendía nada. Era así complicado, pero pues tenía a un compañero que me ayudaba. Entonces, por ejemplo, yo entrevisté a las mujeres y mi compañero entrevistaba al hombre. O sea, en algunas ocasiones sí yo entrevisté al hombre, pero pues la frecuencia era que el que entrevistaba al hombre era un hombre. Sí, sobre todo para esa, porque hay cosas que no te dicen los hombres, ¿no? Pero hay hombres que te dicen hasta de más, ¿no? Pero pues depende mucho, cuidando siempre esa parte, ¿no? De respeto hacia ellos. Sí. Es muy interesante su trabajo. Gracias. En cuanto a las plantas utilizadas, ¿existiría una influencia en el rol social sobre qué plantas utilizan mayormente en comparación a algunas que se utilizan menos de acuerdo a los padecimientos? ¿Hay alguna influencia del rango de importancia cultural de las plantas? Por ejemplo, si los hombres utilizaban más unas plantas y las mujeres otras, ¿había una diferencia? Sí. Ese no, si lo que mostré es que no existen, o sea, hasta dividí, ¿no? O sea, por ejemplo, padecimientos exclusivos de la mujer, ¿no? Y padecimientos exclusivos de los hombres, sí había una diferencia, pero no existió. Pero está basado en las diferencias taxonómicas de las plantas. Sí, en las plantas, sí. Sí, es esa comparación entre comunes, está en relación a las plantas. Todo el análisis se hizo en función del conocimiento de las plantas, ¿no? No hay un grupo de plantas No. seleccionadas específicas que se vayan compartiendo, diferenciando entre los géneros. Todos poseen así. No, lo que sí te puedo decir es que en el caso de los hombres, ellos sí se hacían mucho énfasis en las plantas abortivas. Sí. ¿Y en elementos vegetales hay alguna variación? No. Porque son plantas medicinales, imagino que utilizan diferentes partecitas de... No, es lo mismo. Lo que pasa es que la comunidad está inserida en un tipo de vegetación que se llama caatinga, ¿no? Entonces, como el de nosotros es seco, ¿no? Entonces, también lo exclusivo de esa parte, de esa área, es que las plantas que son utilizadas, la mayoría son tallos, es la corteza, ¿no? No hay muchas hierbas, porque lo que se mantiene, lo que se ve, el recurso que tiene más disponible son los tallos, ¿no? O sea, entonces se usan las cáscaras, las cortezas, es lo que más utilizan, las raíces, ¿no? Menos hojas, menos hierbas, ¿no? Sí. Sí. ¿Había otra por ahí? Una pregunta, lo que viene siendo tu artículo, todo fue elaborado por el equipo que mencionaste hace un momento, cuando te hizo la pregunta el chico sobre cuáles eran los estudios de los integrantes del equipo. Ah, sí, lo que pasa, no todos, solo los que tenían vínculo con medicinal. Lo que pasa es que hay así como que unas reglitas de ética en el laboratorio, en donde solo es la persona que contribuye intelectualmente en el artículo va dentro del artículo como informante. Es que me pregunté si alguno de las personas que aparecen como parte del artículo son, no sé, matemáticos o algo así, en específico por el uso de las pruebas. Mi coorientadora, ella no es matemática, pero le gustan mucho las matemáticas y los modelos. Entonces, ella en su trabajo de tesis y de doctorado, ella utilizó un metaanálisis. De hecho,
todo su trabajo de tesis está relacionado con metaanálisis. Entonces el apoyo fue por parte de ella. O sea, ella les asesoró a usar las pruebas. Sí, es el metaanálisis ya más complejo, que es el último, que es puro modelaje, ¿no? Ella me ayudó en esa parte, ¿no? Y otra pregunta que tengo es sobre las preguntas que se les hacían a las personas. ¿Cómo las asignaron? O sea, ¿cómo sabían qué preguntas iban a definir que ellos iban a presentar la idea? Y otra pregunta es, ¿se les entrevistaba juntos al hombre y la mujer? No, por separado. Sin que estuviesen Sí, uno oyendo al otro. no. Ajá, sí, por separado, totalmente por separado. Sí. ¿Y cómo eligieron las preguntas? O sea, uno se iba a la cocina, uno se quedaba en la sala y así. No, las preguntas. ¿A las preguntas? No, era solo un cuadrito que tenía las preguntas arriba, ¿no? Entonces, de entrada era cuáles son las plantas que ellos conocen, ¿no? O sea, cuál es la planta, o sea, su información personal, ¿no? La parte personal, y qué plantas conocen, ¿no? Y para qué se utilizan. Y después se van desdoblando todas las preguntas, sí. Y no es así como un interrogatorio, o sea, no, o sea, es más un diálogo, ¿no? O sea, uno se tiene que preguntar, ¿no? O sea, como que memorizar un poco la entrevista para poder darle continuidad, ¿no? Y sí, en algunos casos fue muy cansado para quienes conocían muchas plantas, ¿no? Eso sí, porque dices, ¿y para qué sirve ese? Que no sé qué, entonces de repente, sí. Y tenías que aprovechar lo máximo en la primera entrevista porque no podías dar el chance que haya otro. O sea, ellos no te permitían que vayas otra vez, ¿no? O sea, algunos te decían, es que soy ocupado, no sé bien. Y sí fue complicado poder buscar a los dos, ¿no? O sea, fue complicado poder buscar a los dos porque en algunos momentos estaba el hombre, o sea, el señor, y algunas veces la señora decía que no estaba, y después te daban la entrevista el señor y la señora ya no quería dar la entrevista y así, ¿no? Por eso se declinaron el 14%, porque en algunos casos no conseguimos encontrar el par. Sí. Entonces no se llegaban a hacer siempre las entrevistas el mismo día, ¿no? No, porque muchos indios trabajan, o sea, y como solo teníamos de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, o sea, y había días que ni, o sea, de hecho era complicado porque nosotros íbamos una semana ahí y había días donde pues no podíamos, perdíamos 3 días ya. Y hay días que eran exitosos, ¿no? Y hacías 11 entrevistas por día, o sea, wow. Maravilloso. Y es que también comentó que las mujeres con estudios tendían a hacer acciones diferentes que las mujeres sin estudios. Como ejemplo, en vez de obtener las plantas de forma primaria, se obtenían algo llamado, no recuerdo el nombre. La farmacia, se recorrían ese es otro recurso de la farmacia. En vez de solo curar con medicina natural, recurrían a la farmacia. ¿A qué se refiere con estudio? ¿Se refiere a como primaria? Sí, a nivel de estudio primaria, secundaria, y hay algunos que ya tienen hasta carrera. Entonces, la zona donde ellos estaban habitando era como que un poco rural. Sí. Entonces no era como una zona exclusivamente indígena. No, de hecho ellos se dividen por una carretera que al otro lado está una comunidad, pero está marcado, o sea, no puedes pasar, después de esa carretera no puedes pasar ahí con frescura, así con que, llegué. Sí, o sea, tienen ese, es bien interesante esa comunidad porque tienen una relación muy fuerte con la parte urbana, pero ellos aún mantienen, de hecho ellos tienen los niños, hay niños que van a la escuela indígena y hay niños que van a la escuela escolarizada, por ejemplo el caso sería la SEP, ¿no? Pero está así, a la fuerza tienen que ir a la parte cultural y entonces tienen su radio, o sea, no es una comunidad totalmente aislada, ¿no? Tienen su radio, tienen servicio médico, tienen internet, ellos cantan en su misma lengua, la radio es en la lengua de ellos, o sea, realmente ellos tienen un trabajo muy fuerte para mantener su lengua, ¿no? Y mantener sus tradiciones. Y de hecho, ellos se tienen que adaptar a los calendarios, por ejemplo, de la vida rural, ¿no? O sea, por ejemplo, la escuela, por ejemplo, en el caso sería la SEP, ¿no? O
Entonces realmente los niños no van 3 meses a la escuela porque tienen que ir al ritual sagrado, o sea, no pueden faltar. Hasta los indios que salen de la comunidad para estudiar una carrera tienen que regresar a la aldea para ir a la, ¿cómo se llama? Al ritual sagrado. Sí. Y como usted dijo, hay consideraciones para ellos, ¿no? Para Hay consideraciones para ellos, sí. 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 Bueno, yo tengo, sí, mientras piensan otras. Me llama mucho la atención en la primera parte que dices que realmente utilizaste solamente el 30% de la literatura que encontraste porque tuviste que discriminar, porque no tenían datos que realmente tú pudieras usar en este tema. Entonces, ¿por qué piensas que te estaban faltando esos datos? ¿Qué estaría faltando en las investigaciones? Muchas investigaciones no muestran el valor de G cuadrado cuando hacen la comparación, o el método estadístico que han utilizado no lo registran, ¿no? Entonces, cuando no tienes ese valor, no puedes hacer un metaanálisis de una forma más confiable, que es utilizando los modelos. Entonces, eso realmente no podemos tener más informaciones, más estudios, no podemos incluir más estudios desde ese sentido. De hecho, pues eran 500 y tantos al inicio y después fue, ¿no?, leyéndolos y revisándolos, ¿no? Entonces ves que la calidad que se publica, o sea, no es muy buena, ¿no? ¿Qué faltaría para que esa calidad dé para más análisis, un análisis más claro? O sea, algo les está faltando a esas investigaciones. Muchas veces el tamaño de la muestra. Muchas veces el tamaño de la muestra no es representativa cuando hacen el estudio. O sea, realmente dicen que analizan la comunidad y analizan solamente creo que 40% de la comunidad. O sea, no es significativa su muestra. Entonces, si no es significativa, pues no se puede incluir, ¿no?, en esa parte. Claro, estamos hablando de estudios que son desde el punto de vista cuantitativo, o sea, no estamos hablando de estudios cualitativos. Entonces, uno de los criterios es para poder hacer ese tipo de estudios es desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? O sea, no cualitativo. Y de hecho, esa parte cualitativa también es importante, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, otra información que falta, por ejemplo, que mencionen de qué etnia, de qué en comunidad, que describan un poco más de la comunidad, porque eso es muy importante. Porque al principio lo que yo quería hacer es analizar de manera global, o sea, desde que eran indígenas, si eran de comunidades indígenas, si eran rurales, ¿no? Eso sería súper interesante, ¿no? Pero pues no hay esa información para todos los artículos, entonces eso no se puede hacer, ¿no? Y de hecho, da para poder hacer como que modelos, ¿no? Si es una mujer, por ejemplo, podemos decir, si estamos hablando de un sistema indígena, pues las mujeres tendrían una participación diferente. Podríamos hacer como que consistencia, padrones, ¿no? Podríamos hacer padrones como que más específicos, si podríamos tener más esa información, ¿no?, sobre cómo es la comunidad, qué características y cosas así. Se podría poder analizar de forma global más cosas, pero pues no se tiene. Sí. Otro comentario. Otra pregunta es que se me ocurre hace rato, pues, ¿qué diferencias tú verías entre lo que viste en Brasil y lo que podríamos encontrar que conoces aquí en Yucatán? ¿Cuáles serían las diferencias básicas en este punto del género? ¿Del género? Hablando del conocimiento de la comunidad. De plantas medicinales. Pues últimamente he estado en comunidades y pues las mujeres cada vez conocen menos, ¿no? O sea, realmente se ve que esa carga cultural se va perdiendo, ¿no? Yo digo que sí veríamos ese conocimiento más de plantas como que de vegetación primaria de los hombres, sí lo veríamos aquí. Veríamos un conocimiento más de las mujeres de los quintales porque tenemos la oportunidad de tener los traspatios. Yo digo que aquí nosotros sí tendríamos eso, a diferencia de allá, ¿no? Y yo creo que los hombres conocerían más que las mujeres, ¿no?
Y realmente las que aplicarían el conocimiento sí serían las mujeres. Sí, porque pues es como que, yo te encargo esta planta y ya lo conocen, ¿no? Pero sí habría esa marcada diferencia entre las de las transpatios y los de la vegetación primaria, sí la habría. Sí, es bien interesante porque al final yo hice un esquema así, donde se ven las entradas y salidas del sistema. Y ya pues no lo pongo porque todo el mundo se queda mareado. Porque es bien, ya tengo marcado con flechitas y todo cómo van las entradas y salidas, ¿no? Bueno, dije, no muestres porque todo el mundo se queda así como, ¿qué es eso? De hecho, uno de los que participó en la investigación lo llevó al congreso que fue en Portugal hace 2 años. Y todo el mundo quedó, ¿pero y qué es eso? Y a él explicaba, ¿no? Porque era el diagrama ya completo de cómo eran las entradas y salidas del sistema. Padre. Sí. Otro comentario. Afuera tenemos cafecito y galletas. Por si gustan acompañarnos un ratito más. Perdón, nada más los artículos ya están en línea entonces. Sí, los dos, el primero a nivel de metaanálisis ya está y las consideraciones finales también ya está. Ok. Sí. ¿Y tu tesis? ¿Ah? ¿Y tu tesis? Mi tesis está ahí. También. O sea, las cosas, solo que está en portugués, ¿no? La tesis fue escrita en portugués, o sea, todo está en portugués. Y la presentación también está en portugués. También. Pero tiene un resumen en inglés, ¿verdad? Ajá. Tiene un resumen en inglés, sí. Sí, tiene un resumen en inglés. Bueno, y el portugués, pues, de repente los brasileños dicen que nosotros hablamos portuñol. Sí. ¿Verdad? Sí. De repente se entiende. Sí, sí. Buen porcentaje. ¿Algún otro comentario? Un poquito la diferencia entre cuál sería tu parte, ¿no? En la investigación más cualitativa o por qué necesariamente tuvo que ser, bueno, por el metaanálisis, ¿no? Es que decidiste utilizar la cuantitativa, pero algo mixto dentro de tu tesis pudiste como redactar esta otra parte cuali, o solamente fue la cuantitativa. No, solo cuantitativa, porque no tenía nada. Okay. Sí, o sea, no tenía nada con que, o sea, que ponerle, porque pues ellos decían que todo lo que está ahí, pues no es verdad. O sea, poco se menciona en algunos artículos que publicó pues mi orientador con relaciones a la comunidad, y en algunas otras publicaciones pues puedes agarrar algo, pero no lo puedes poner porque la tesis lo tienen ellos. O sea, yo entrego una tesis a la comunidad, entonces no puedo poner cosas que ellos no creen. Entonces, no, por ejemplo, eso, por ejemplo, que yo pongo, ¿no? Que la mujer tiene una importante función, o sea, sí se menciona, pero tratas de ser como que flexible, decir como que sí tiene una función, o sea, porque no puedes ir en contra de lo que ellos, no. De hecho, o sea, yo tenía tanta curiosidad para, porque dije, ¿por qué los hombres, no? Y no puedes preguntar. Pero como yo acompañaba también a mi amiga a hacer la parte de las mediciones de la palma de Ouricuri, entonces iba un indio con nosotros. De hecho, siempre había un indio, hasta en las entrevistas tenía que haber un indio acompañándonos. Y yo pues, ya tenía confianza con esa persona, con ese indio, y le dije así, le digo, ¿por qué los hombres conocen más de plantas medicinales y las mujeres no? Y él me contestó groseramente, me dijo, es que las mujeres son así como que tontas y no aprenden. O sea, y yo me quedé así, wow. Y él me dice, sí, no, pero ustedes no, porque ustedes están estudiando. Y dije, no, o sea, realmente hasta con la expresión que él dijo, hay una marcada división. Y de hecho yo pude tener acceso, yo fui al ritual, al primer día del ritual, porque sí tenemos acceso los no indios al primer día del ritual, y yo fui y todo. Y sí se ve, o sea, hay una cuerda que divide el árbol sagrado y la parte de atrás de una construcción donde se van todos los hombres, ¿no? Y nadie dice nada. De hecho, no se sabe qué acontece en ese ritual, porque nadie puede decir nada, ni los niños. O sea, los niños están amenazados. Y otra cosa muy interesante es que los que no son indios no pueden entrar, los que no tienen sangre de indio no pueden entrar al ritual. Por ejemplo, si un indio se casó con una persona de la ciudad,
o sea, no entra. O sea, los 3 meses su esposo se queda ahí y ella del otro lado. Y los niños también se van ahí. Y las mujeres se quedan solas, o al contrario, los hombres se quedan solos, ¿no? Solo si pasa algo y la persona es aceptada dentro de la ¿cómo se llama? De la antena. Sí, es bien interesante y es un misterio. Cuando nos prestaban el libro que habla de la parte etnográfica de la comunidad, parecíamos así como que con miedo y todo, porque es un misterio realmente, porque hay clanes, ¿no? Y hay cosas así mías, sí, que no puedes platicar, ni puedes preguntar, ni nada, ¿no? Entonces un antropólogo, un indio que es antropólogo, él dice, ahí está aquí la información. Entonces él nunca nos dijo que si era verdad o no era verdad, solo nos dijo, está aquí la información, así como, dinos, ¿es verdad o no es verdad? Está aquí la información. O sea, es un misterio, pero fue bien interesante, ¿no? Sí, y también para mí fue también muy interesante y me hizo crecer más el hecho de que no haya resultado mi hipótesis, ¿no? El comprobar que mujeres conocen más, para mí fue un reto y pude leer más y hacer, ¿no? Y preguntarme más cosas, ¿no? Para mí fue un reto. Así que si no resulta la hipótesis o el análisis que hagamos, pues yo digo que buscas como que otras opciones o realmente un cuestionamiento, ¿por qué está pasando? ¿No? Porque en ese por qué, pues buscas muchas más cosas interesantes. Y eso me llevó a partes psicológicas, a la parte social y a la parte de pensar en más cosas, ¿no? Sí. Bueno, pero ahí mismo, por ejemplo, la lectura, así si haces una observación ordinaria, ¿no? O ya no podías hacer observación participante porque evidentemente no había forma, ¿no? Pero este tipo de elementos, por ejemplo, te dan pauta, como decir, el conocimiento tiene, o sea, es como poder y además está dividido, hay una estructura donde las mujeres no tienen acceso al conocimiento. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente hay una situación de género desfavorable hacia el acceso de las mujeres al conocimiento y tienen una postura en la sociedad desigual, desafortunadamente. En ese sentido se repite, y el tener el acceso a este tipo de información, por ejemplo, pues pues sigue siendo como muy occidental también, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor, digamos, esto que tú estás comentando, pues de algún modo pues es cierta información cualitativa, a lo mejor no estructurada y no, sí. Pero sí es, pero sí le está dando, o sea, sí le puedes dar una lectura, ¿no? En el sentido. Sí, pero no la puedo plasmar. Claro, o sea, ahí está siendo consciente. Para mí sí es una claro. Parte ética, ¿no? Sí. Es una parte ética en el sentido mismo que estás respetando a, digamos, o sea, si te dieron el acceso, tú estás respetando la voluntad, ¿no? Porque, bueno, es el consentimiento informado, ¿no? Entonces te dicen, puedo, sí, pero puedes con estas limitantes, y pues de manera, ¿no? Pero en realidad, pues, ahora sí que ya es como a lo mejor la memoria, aunque sea la memoria metodológica o la memoria de la experiencia de la investigación, ¿no? Pero sí, ahí tiene que ver con una postura ética de cumplir con la voluntad de la comunidad. Sí, no lo podría hacer, o sea, desde el punto de vista ético, pues claro, no. Claro. O sea, sí es claro y es evidente, y al momento que yo le pregunto, pues ves más cosas, ¿no? En el caso del indio, y sí se ve marcado, pero pues no puedo, o sea, por cuestiones éticas, no puedo escribir y decir, sí, en esa comunidad hay tal cosa, porque pues ahí me mandan a buscar y ya. Seguramente, como dices, no quieren a los antropólogos, es porque a lo mejor ya hicieron algunas pues, interpretaciones y esto causó esta reacción ante a estas personas, ¿no? Entonces sí es una cuestión más que nada ética, ¿no? Como investigador. Sí. Yo siento que hay como cosas más espirituales y cosas así que controlan, ¿no? En la comunidad.
Entonces, por eso cuando yo les digo que son maya, ellos dicen, tú eres de nosotros, ¿no? Entonces, tú eres de nosotros, si tú nos vas a entender, ¿no? Entonces, pues yo digo que hay algo que mantiene ahí, su cosmovisión está presente, sus ideas están presentes, porque casualmente cuando llegamos ese mismo año cambiaron el payé, ¿no? Entonces, de hecho hay dos payé, solo que uno que ya está muy viejito, entonces nombraron a uno más joven. Entonces la pregunta de mis compañeras era, ¿cómo nombran al payé, no? Y ya si te dices que te hacen un vínculo con los mayas y te dicen, no, pues tú eres de las notas, entonces hay algo, ¿no?, que aún funciona ahí, que es la parte de la cosmovisión, y yo digo que deben llamar a sus deidades, no sé, ¿no? Entonces, Pero se sigue repitiendo el esquema, ¿no?, de decir, no es una mujer, porque no es una sacerdotisa o no es una curandera. Son hombres. No, de hecho, el médico que reconocen como médico tradicional ahí es un hombre, ¿no? Es un hombre. Sí. O sea, sí es claro. Porque no hay parteras, por ejemplo. Dicen que sí había, pero pues ya se murieron y no hay. No transmitió el conocimiento, no hace otras generaciones. Exacto. No hay este relevo generacional. En el caso de las mujeres, parece que en el caso de los hombres sí, ¿no? Entonces, bueno, sí hay lecturas que uno puede hacer a lo mejor, pero bueno, está interesante. Sí, yo hasta me pongo a pensar, ¿no? Por ejemplo, pensando en cosas más evolutivas, ¿no? Y como aquellos grupos que son como que más clánicos, ¿no? Que vienen más desde el punto, como que podemos decir, estructuras menos, influencia menos occidental, ¿no? O menos conquistadas, porque en el caso de esta comunidad, fue formada por diferentes grupos. Al momento de la conquista allá en Brasil, pues muchos de los pueblos indígenas pues migraron hacia el bosque, ¿no? Entonces ellos se formaron creo que fueron 3 grupos, ¿no? Entonces realmente como ellos entre ellos mismos como crearon su nueva cultura, ¿no? Y siguen manteniendo, no tienen mucha influencia, ahora sí que de las ciudades, pero siguen manteniendo. Entonces me pongo a pensar, o sea, cómo aquellas, por ejemplo, grupos que tienen esa forma clánica mantienen esa estructura del sentido del poder del hombre, ¿no? O sea, el hecho, si pensamos desde el punto de vista evolutivo en esa división de trabajo, que pues era entendida porque era una división en el sentido de que la mujer se quedaba con los niños o algo así y el hombre iba a cazar, no sé qué, ¿no? Entonces si pensamos en esa estructura podemos decir que como esa parte estereotipada se mantiene en esas comunidades que son clánicas y que tienen un origen más étnico, nos decimos, más fuerte. Claro, ¿no? pero ahí, por ejemplo, en tu hipótesis, o sea, no se cumple la parte de la mujer, pero la otra parte sí se cumple. Exacto. ¿no? De ese esquema del hombre siempre al centro, exacto. en el poder, la mujer es igual, en esa diferencia. Entonces ahí... Yo lo consigo interpretar como es como que esa comunidad como que le dice al hombre, aquí está tu paquete de conocimientos y tú eres responsable de todo, ¿no? De la familia, de todo, ¿no? Y la mujer se queda ahí, ¿no? Es como que preparan a los hombres, por eso esa separación, ¿no? Como el hombre no es fuerte que eso, por eso desde el momento en que están niños los separan en su ritual sagrado, ¿no? Los hombres se van ahí, de hecho ellos solo pueden entrar por estar en contacto con el árbol y las mujeres no. Es medio misterioso, interesante. Pues está raro porque ahí tú al revés concluyes que las mujeres tienen mayor fuerza para enfrentar a situaciones adversas, ¿no? Entonces así como que ahí me quedo un poco... No, eso es un modelo, es una hipótesis desde el punto de vista del modelo de Burnes. Ajá, sí. Ese es desde el punto de vista psicológico. Hay un modelo, ¿no? Donde dicen que supuestamente las mujeres tienen más habilidad para responder a situaciones adversas, ¿no? O sea, complicadas, ¿no? A diferencia de los hombres. Pero eso es desde el punto de vista psicológico. Entonces, si lo podemos ver desde el punto de vista de los sistemas, podemos decir, entonces, si una mujer, ¿no?, está frente a una situación así, pues es la que tendría que actuar más fácil que un hombre. Pero pues está así, interesante y ahí como que uno le va pensando, ¿no? Fascinante de la ciencia. Contestas 5 preguntas y surgen 100. Bueno, pues, ¿algún otro comentario?
tenemos café afuera, si gustan seguir dialogando afuera, hay café y galletas. Y pues de una vez le entregamos a Wendy su constancia. Bueno, el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga la presente constancia a la doctora Wendy Marisol Torres Avilés por compartir sus conocimientos y experiencias en el Seminario Permanente de Etnobiología, Patrimonio Biocultural y Diálogo de Saberes, con el tema El papel del género en el conocimiento de las plantas medicinales y en la resiliencia de los sistemas médicos locales, llevado a cabo en esta sede de la UNAM, 31 de enero, firmado por el director Adrián.